En este video vamos a mirar cómo crear share parameters y la diferencia entre project parameters y los share parameters. Lo primero es tener clara la estrategia de parametrización que voy a darle al modelo. Una opción es teniendo todos los parámetros en una tabla de atributos. La tabla de atributos que estamos utilizando pertenece al BIM Forum de Estados Unidos, en la parte 2 de esta publicación. Y ya una vez teniendo definido eso, yo comienzo a crear mis parámetros. ¿Cómo los comienzo a crear? Voy aquí a Share Parameters. El primer paso, si me sale ese error, igual es que se perdió los parámetros. En fin, tengo que llegar a esta ventana donde le debo decir crear, y aquí vamos a crear un nuevo nombre para los parámetros. En este caso sería, dependiendo la codificación o las convenciones de nombrado del proyecto o de la compañía, Share Parameters, y lo guardo. Eso que ya queda guardado, él lo genera como un archivo de texto. Lo segundo es crear grupos. Por ejemplo, puede ser un grupo general. Habrá otro grupo, no sé, para parámetros de cuantificación. Aquí es mejor no colocar tildes, porque si voy a hacer alguna macro o algo puede generar errores. Después de entender que yo puedo generar grupos, voy a comenzar a crear mis parámetros. En este caso vamos a ir a mi tabla. Aquí veo que tengo ese es uno de los que tengo que hacer, y lo creo. Aquí pues la disciplina en la que yo necesite y el tipo de parámetro que sea. En nuestro caso van a ser parámetros de texto. Voy a darle clic en OK. Si yo quisiera volver a las propiedades de este parámetro, me voy a dar cuenta que quedan bloqueadas. Es decir, si yo me confundí y realmente este parámetro, por ejemplo, era de número, ya no lo puedo arreglar, me toca borrarlo y volverlo a hacer. Así vamos a hacer para el restante de parámetros. En este caso los parámetros ya están creados, voy a dar clic en OK, y ahora vamos a ir a la ubicación de ese Share Parameters y voy a mirar que es un archivo de texto. Aquí están los parámetros que yo acabo de copiar, de crear. No sirve que yo, por ejemplo, copie le haga control V y aquí cree otro parámetro que se llame de alguna manera diferente y que le cambie aquí, por ejemplo, a que diga number, porque no lo va a reconocer. Realmente toca hacerlos a través de Revit, o sea que este paso pues no se debe hacer. Y segundo, no se debe modificar el archivo de Share Parameters. Como yo sé que ya mis parámetros compartidos están creados, ahora lo que yo voy a hacer es empezar a crear los parámetros como tal. Ahora sí voy a Project Parameters, y en Project Parameters voy a ir a añadir parámetros. Entonces le digo añadir, y aquí comienzo a añadirlos. En vez de decirle que esto es un Project Parameter, voy a decirle que es un Share Parameter. Lo voy a seleccionar, como ya están creados, voy a parámetros de cuantificación, que fue el grupo donde los creé, y lo voy a traer. Él ya me lo trae aquí definido. Yo lo único que puedo cambiar aquí es si es de tipo o de instancia. Vamos a decir en este caso que van a ser parámetros de tipo, y para texto vamos a decir entonces que lo puedo ubicar en cualquier otro lugar, por ejemplo, no sé, en data. Ahora lo que tengo que verificar es en dónde voy a meter esos parámetros. Aquí me dice que para mis elementos de concreto. Regreso nuevamente al Revit y comienzo a colocárselo a todos los elementos de concreto que yo tenga. De pronto, si tengo muros, todo lo que venga a ser, por ejemplo, fundaciones, vigas, columnas, estas serían las que necesito cuadrar. Vamos a colocárselo a las escaleras, vamos a colocárselo también a los floors, y así a todas las categorías que yo necesite aplicarle estos parámetros. Como les digo, por ahora van a ser de instancia. Voy a hacer clic en OK, y ahí ya comenzó a agregar eso tengo que hacer uno a uno por todos los parámetros que yo necesite agregar de mi archivo de parámetros. Una vez he hecho mi trabajo, yo lo único que tengo que hacer es ir a cada uno de los elementos que yo sé que le apliqué esos parámetros. Por ejemplo, estas son las de Structural Foundations. Voy a Edit Type porque mis parámetros fueron de tipo. Si los hubiera hecho de instancia, los parámetros estarían aquí afuera. Como son de tipo, están aquí, y aquí los veo. Entonces lo único que tengo que ya hacer es proceder a rellenar esos parámetros. Aquí ya empiezo a buscar los elementos en las tablas, por ejemplo en este caso OmniClass 21, y le coloco el código. Estos son pilotes o cimentaciones especializadas, y la descripción es Special Foundations para este caso. O podría ir un punto
un poco más profundo y decir si son driven piles o board piles. Y en el caso, si dijera yo que esos realmente son board piles, entonces que son los pilotes que hacen una excavación y después los funden, entonces pues coloco el que sea. Ya de esta manera, por ejemplo, tengo todas las instancias que pertenezcan a este tipo con el mismo parámetro. Y esta es la manera como se crean los shell parameters. ¿Cuál es la diferencia entre project parameters? Que cuando yo creo un project parameter únicamente lo puedo crear en ese archivo, en ese proyecto. Por ejemplo, si yo creo aquí un project parameter que se llame param de longitud para los structural foundation, pues únicamente este parámetro va a estar en este proyecto y no va a estar en el archivo de shell parameters, lo cual quiere decir que yo no lo voy a poder compartir con otros parámetros que tengamos por ahí, perdón, que con otros proyectos que yo tenga por ahí. Sin embargo, pues al final siempre queda una posibilidad de hacer un transfer project standard y pues transferir parámetros, pero realmente la manera más organizada de trabajarlo es siempre con el share parameters de la manera como se describió en el video.